Buenas noches nuevamente a todas las personas que se encuentran acompañándonos en esta charla, donde aprenderemos cómo lograr una armonía inmunológica. Hacia el final de la charla se habilitará el chat para que puedan realizar allí sus preguntas a nuestro conferencista invitado. Trataremos de responder el mayor número posible de estas. Hoy tenemos el privilegio de contar como un conferencista invitado el doctor Javier Galvis, quien es médico cirujano de la Universidad del Norte de Barranquilla. El doctor Galvis es especialista en medicina interna de la Universidad del Rosario y en medicina funcional, título obtenido en el Instituto de Medicina Funcional en Estados Unidos. Es uno de los socios fundadores de la Asociación Colombiana para la Medicina Funcional. Sus pacientes nos refieren de él su gran interés, empeño y dedicación que provienen del amor y el arte de la medicina. Bienvenido, doctor Galvis. Hola, buenas. Muchas gracias por la presentación. Gracias a Cuanta por la invitación. Y bueno, vamos enseguida a nuestra presentación. El tema de hoy, como entonces nos estaban anunciando, es cómo lograr una armonía inmunológica. Cuando me llamaron de Cuanta, me dijeron, doctor, queremos que hable del sistema inmune, cómo vamos a fortalecer las defensas. Y lo primero que yo dije, mira, las defensas realmente no se fortalecen, se armonizan. El sistema inmunológico yo lo veo como un sistema que debe estar en balance, debe estar armónico para que pueda responder adecuada y proporcionalmente al estímulo que está recibiendo. Entonces, si uno dice, es como para tener tu día a día un ser humano normal, para manejar bicicleta o para dar un paseo o un trabajo cualquiera en oficina, no necesita ser fisicoculturista, ¿cierto? Un ser humano no necesita volverse fuerte o exageradamente fuerte para hacer las tareas del día a día. Antes podría perder habilidades si sobrefortalece cierto parte del músculo, o si uno solo trabajase el lado izquierdo del cuerpo, el lado derecho no va a estar balanceado con eso, y es lo que quiero decir con esto. Entonces, ¿qué vamos a vivir en este viaje hoy? Primero les voy a explicar para qué sirve el sistema inmunológico. Luego vamos a ver cuáles son los componentes más importantes del sistema inmunológico. Luego, ya conociendo cuáles son sus componentes, vamos a conocer qué debo hacer para poder armonizar mi sistema inmunológico. Y por último, vamos a ver qué puedo tomar o qué ayudas hay con evidencia científica que pueda ayudarme a armonizar el sistema inmunológico, y vamos después a cerrar con unas conclusiones y un espacio de aproximadamente unos 15 minutos para poder hacer y responder preguntas. ¿Para qué sirve el sistema inmune? Yo les explico a mis estudiantes de medicina y de medicina funcional. El sistema inmune sirve para varias cosas. Es un sistema que principalmente nos muestra y nos dice qué es lo propio y qué es lo extraño. Eso es lo más importante. Lo más importante es que el sistema inmunológico se creó como el sistema para diferenciar qué es lo mío, cuáles son mis células, qué pertenece a este cuerpo y qué no pertenece a este cuerpo, inclusive células humanas células de otros humanos, como por ejemplo en el caso de los trasplantes de órganos. Es el sistema inmunológico el que reconoce o no, que la gran mayoría de veces reconoce que este órgano no me pertenece, y por eso el paciente tiene que tomar medicamentos para suprimir, para adormecer el sistema inmunológico para que no reaccione ante eso. Pero eso es lo primero, identificar y diferenciar lo propio de lo extraño. Adicionalmente a eso, el sistema inmune, por ejemplo, tiene que saber identificar amenazas, ¿sí? ¿Cuáles son las amenazas que me pueden quitar la vida? ¿A través de qué? Por ejemplo, microbios, virus, parásitos, hongos, bacterias, priones, entre otras cosas. Son cosas que pueden amenazar mi vida, y el sistema inmunológico está construido para brindar primero una barrera para que esto no entre, y si llega a pasar, reaccionar apropiadamente ante cualquiera de estos microbios. Pero ¿qué pasa? Que al cuerpo yo también inhalo aire, tomo agua
y pongo en mi boca y en mi tracto digestivo alimentos o sustancias que parecen alimentos, y el sistema inmunológico tiene que diferenciar que eso que estoy respirando, que estoy tomando, que estoy comiendo, es alimento o no, es un nutriente o no, si el aire está bien o no está bien, si el agua que tomo está bien o no está bien, o si los alimentos que yo que estoy comiendo, si en realidad son alimentos o son solamente una mezcla de químicos. Además de eso, el sistema inmune también responde e identifica a los tóxicos ambientales como si fueran unos microbios. Resulta que en el sistema inmune la capacidad para rechazar un microbio es la misma y en los mismos sitios que tenemos para rechazar tóxicos ambientales. Y eso genera también inflamación. Pero a la larga, el sistema inmune, tal vez de las cosas más importantes, su función más importante es inflamarse. ¿Cómo así que su función más importante es inflamarse? Resulta que si yo me golpeo, bueno, si yo me hago una herida en la pierna, por ejemplo, es el sistema inmune el que detecta que hay una herida, que entró suciedad, que entró una bacteria, un virus, o que la piel perdió su integridad, y activa inflamación, y es por activar la inflamación que yo puedo formar un coágulo, y es por inflamación que después puedo reparar, cerrar, que mis células se reproduzcan y lleguen allá, y que puedan cerrar esa herida para que no me dé sangre. ¿Qué tal que no tuviéramos un sistema inmunológico y el ser humano con cualquier raspadura se desangrara si no deja si no coagula el paciente? O que tenga una herida abierta por siempre, ¿sí? Llegan las bacterias y llegan los hongos y hasta parásitos y pueden entrar por ahí. Por lo tanto, el sistema inmune lo más importante que hace es inflamarse, ¿sí? Es esa inflamación lo que nos hace defendernos contra el trauma, y es esta inflamación la que inicia el proceso de reparación de los tejidos. ¿Qué pasa con las enfermedades crónicas, por ejemplo, de carácter inflamatorio, como el lupus, como la artritis reumatoidea o todas estas enfermedades autoinmunes? Es que se activó en algún momento algo de inflamación y nunca se detuvo. Es igual de importante activar la inflamación como desactivar la inflamación. Y el problema en los pacientes autoinmunes o los pacientes con dolor o inflamación crónica es que se activó la inflamación, no se busca por qué el paciente activó la inflamación, sino que se trata de calmar el sistema inmune a través de medicamentos inmunosupresores, pero como la causa sigue presente, como ese virus se sigue en el organismo, como el tóxico sigue en el organismo, como las deficiencias nutricionales siguen en el organismo, el sistema inmune no se puede apagar solito. Él debería poder apagarse solito o detener esa inflamación aguda y mantener la homeostasis o la armonía. Entonces empecemos a describir cuáles son sus componentes. La piel es el primer componente del sistema inmune. ¿Por qué lo llamo componente del sistema inmune? Porque es una de las principales barreras que tenemos para poder coexistir con este medio ambiente y que no nos muramos en el intento, ¿sí? Si no tuviéramos piel, si nuestros vasos sanguíneos estuvieran expuestos, si lo que hay debajo de la piel siempre estuviera expuesto, estuviéramos constantemente inflamados. La piel, entonces, hay que cuidarla. No hay que echarle tóxicos, no hay que echarse cremas, ojalá cremas sin hidratantes sin aluminio, aceites vegetales naturales se pueden utilizar. Antes se utilizaban grasas de animales inclusive, si es que se llega a necesitar, pero cuidar la piel es importante para que no entren estímulos, sobre todo microbios, dentro del organismo. También cuidar es no echarse o no aplicarse en exceso cremas, no aplicarse en exceso cosas dentro de la piel, perfume, que el labial, que el rubor, que la base, pues todas estas cosas que se echan los seres humanos, champú,
todo este tipo de sustancias que tienen químicos que se absorben a través de la piel y estimulan el sistema inmune porque necesita desintoxicarse el cuerpo de eso. La piel entonces es nuestra primera barrera de defensas en el sistema inmunológico. Después siguen las mucosas. ¿Cuáles son las mucosas? La mucosa es todo lo rosadito que está detrás de la piel, las encías, la lengua, la mucosa nasal, la mucosa de los oídos, la mucosa de la garganta y de ahí hasta el ano, todo es mucosa, incluyendo los senos paranasales, incluyendo los bronquios. Todo está cubierto de un tejido que se llama mucosa. ¿Por qué la mucosa es un componente del sistema inmune? Porque debajo de estas células de la mucosa hay sistema inmunológico especializado para reconocer que con lo que estamos entrando en contacto es o un alimento o es algo dañino para el cuerpo y así decidir si se inflama o no se inflama. La mucosa más grande es toda la mucosa del tracto gastrointestinal. Dicen que si uno estirase toda la mucosa del intestino delgado puede tener un campo de tenis, pues el área de un campo de tenis. Por lo tanto, imagínense todo a lo que se pudiese exponer toda esa área para saber si el alimento o la sustancia que tengo en el intestino es alimento o no, o si es un microbio o no, si es una bacteria buena o mala. El sistema inmune, a través de ese contacto con la mucosa, tiene la capacidad de censar y de elegir si responde o no responde a ese estímulo. Y cuidar la mucosa también es importante. ¿Cómo cuidamos la mucosa? Pues de arriba hacia abajo, por ejemplo, lavarla, la nariz, los senos paranasales, por ejemplo, en la India hay un ritual casi que diario que se llama lavado nasal con unas teteritas que se llaman los neti pot, que utilizan agua con bicarbonato, una pizca de bicarbonato, de agua tibia, y se coloca por una nariz el agua, deja que salga por la otra narina, y eso va a limpiar la nariz de tanto de las suciedades de todo el día como el exceso de mucosidad y el exceso de bacterias o virus que puedan haber ahí. Y también a la vez le cambia el pH a la mucosa para que no sea un terreno atractivo para estos microbios. En cuanto a la boca, pues el lavarse la boca, la lengua, muy bien los dientes, con ojalá cremas sin químicos como las que tenemos en Quanta, disponibles en Quanta, y hacerla frecuentemente. Pero lo más importante es qué es lo que ponemos en nuestro intestino, los alimentos. Lo ideal es colocar alimentos orgánicos en nuestra vida, porque los alimentos procesados tienen una carga tóxica muy alta con una carga nutricional baja. Los alimentos naturales, que es como, no sé, una manzana normal del supermercado, tienen una mejor carga nutricional, pero también tienen carga tóxica en menor cantidad. Pero los alimentos orgánicos son los ideales en cuanto a eso, para que el sistema inmune del intestino no tenga que hacer un esfuerzo adicional. Entonces, los pulmones y el intestino tal vez son los que más son los que más reacciones autoinmune activan. Me explico. Se ha detectado, por ejemplo, que estas partículas del aire contaminado, cuando entran por los pulmones, el sistema inmunológico que está ahí les hace un cambio químico que promueve que el sistema inmune se confunda y crea anticuerpos, por ejemplo, para artritis reumatoidea. Y en el intestino, por ejemplo, el gluten, que es uno de los componentes de la harina de trigo, que cuando está mezclado con glifosato se vuelve inmunogénico, es decir, es capaz de activar excesivamente el sistema inmunológico y producir también enfermedades autoinmunes como, por ejemplo, una tiroiditis de Hashimoto, o también está relacionado con muchas otras como esclerosis múltiple. Además de esto, el sistema inmunológico ya en la sangre, que es como lo típico que uno tiene en la cabeza, está compuesto por varias células: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, células T, células B, natural killer y macrófagos son las principales.
cada una tiene una función específica. Hay unas que producen anticuerpos, hay unas que atacan las células bacterianas, hay otras que atacan las células por primera vez, hay otras que se vuelven células de memoria. Todo eso, pues la verdad, al nivel de lo que estamos discutiendo, no cobra tanta importancia como la protección que estábamos hablando previamente. Y por último, el sistema inmunológico tiene anticuerpos. ¿Qué es un anticuerpo? Es una sustancia que produce el cuerpo natural, que se le pega a un virus, un parásito, una bacteria, lo neutraliza y permite que sea más fácilmente identificado y que estas células anteriores que vimos puedan llegar donde haya entrado este microbio y puedan ser atacados y prevenir una enfermedad. Es, por ejemplo, en el caso del COVID-19, cuando uno se expone al virus, empieza a generar anticuerpos después de 3 a 5 días y alrededor de la semana 3 al día 21 empieza a hacer anticuerpos de memoria. Y ya se ha dicho que desde estos anticuerpos de memoria pueden ayudarlo a protegerlo a uno de 3 hasta 6 meses. Hay unos autores que hasta 8 meses después de la primera infección para que se evite una segunda infección, pero todavía no tenemos datos más allá. Pero así puede ser, por ejemplo, otro ejemplo, la varicela. Varicela solo nos da una vez al día y por eso otras vacunas sirven como la del polio, que estimulan al sistema inmune a que produzca anticuerpos de memoria contra estos microorganismos y que no nos enfermemos nuevamente para eso. Resulta que para poder saber qué debo hacer para armonizar, debo entender una cosa. El sistema inmune prácticamente tiene, pintémoslos como el sistema de defensa de ejércitos y policías de un país. Por ejemplo, Colombia. Si Colombia tiene la policía que se encarga, pues, por ejemplo, de los robos o del hurto en la calle, de los ladrones comunes y corrientes, y el ejército colombiano se encarga, por ejemplo, de combatir la guerrilla o defendernos de otros ejércitos de otro país en caso tal de que decidieran invadirnos. ¿Qué pasaría si supongamos que el ejército o estas fuerzas armadas colombianas las dividimos en la mitad, 500.000 para la policía y 500.000 para el ejército? ¿Qué pasaría si todos los policías decían, no, vamos a hacer ejército? Si tenemos 999.999 soldados de ejército y ellos están en la selva o en las fronteras tratando de impedir que vengan de otros países a invadirnos, y se queda un solo policía para cuidar a toda Bogotá, pues va a ser insuficiente, va a florecer el AMPA, va a florecer los robos. Y lo contrario también, si yo todos los soldaditos los convierto policías, muy probablemente los índices de criminalidad en las ciudades bajen, pero es más fácil que la guerrilla o otros países digan, uy, como Colombia no tiene ejército, vamos a invadirlo. Esa polarización en el sistema inmune es a lo que yo me refiero cuando uno tiene que armonizar. Tenemos que tener el suficiente número de células para defendernos para los virus, suficientes células para defendernos contra las bacterias, contra el cáncer, contra los tóxicos, contra los parásitos, contra los hongos. Si yo tengo todo polarizado hacia una línea, no voy a perder la habilidad de defenderme contra otra línea, ¿sí? Y ahí es cuando uno dice, tengo que armonizar, tengo que repartir muy bien mis defensas y mantener el número de defensas normales. De nada hago yo que tenga 5 millones de policías cuando yo con 500.000 hago el trabajo. Entonces, es un error pensar ¿qué debo hacer para subir mis defensas? Si 500, obviamente si tengo 100.000 defensas y necesito 500 para hacer el trabajo bien, obviamente de 100 a 500.000 sí es un trabajo de subir las defensas. Pero más allá de 500.000 no va a pasar más. Vamos a desperdiciar recursos, vamos a desperdiciar energía y el sistema va a estar descubierto en otra área o en otra ala para defendernos contra otro tipo de microorganismos. Y como el sistema inmune es algo natural, que es innato al cuerpo, es dependiente de muchas cosas que hacemos en el día a día. Lo primero que yo digo,
ningún paciente que duerme mal tiene un sistema inmune normal. Pónganse ustedes cuando llevan varios días trasnochando y recuerden cuando pues no andábamos con tapabocas, pero cuando uno lleva muchos días sin dormir bien, lo más probable es que uno le dé gripa. Las defensas, entre comillas, se bajan, ¿sí? Entonces es súper importante dormir muy bien. ¿Qué es dormir muy bien? Al menos 7 horas continuas de sueño y que sean, ojalá, entre 10 de la mañana, entre 9 y 10 de la noche hasta 5 o 6 de la mañana. Ese es el horario ideal para dormir. Pero tienes que levantarte descansado, levantarte fresco, sentir que dormiste, que descansaste. No es lo mismo acostarse a las 9 de la noche y levantarse cada hora o abrir el ojo cada hora. No alcanzas a hacer los ciclos de sueño, los 5 ciclos de sueño de hora y media que hace el ser humano para poder dejar descansar al cerebro. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que dejar descansar al cerebro? Porque en el cerebro se comanda parte del sistema inmune. ¿Cómo se comanda? Por una hormona que se llama la ACTH, que le manda una señal a la suprarrenal que produzca cortisol o no, que es la hormona del estrés, que a su vez inhibe o fortalece el sistema inmune o lo armoniza o lo desarmoniza. Entonces, si no duerme uno bien, todas esas hormonas se desajustan y van a hacer que el sistema inmune no esté en su mejor momento. Lo segundo, hacer ejercicio. Cuando se han hecho estudios en el que se ha descrito que después del ejercicio, las células del sistema inmunológico funcionan mejor, la circulación del cuerpo funciona mejor, le llega sangre a todos los tejidos y si llega a haber una infección oculta, le debe llegar las células del sistema inmune correspondiente. Pero las células que matan en primera línea, que son las natural killer, se aumentan con el ejercicio. Y tiene que ser un ejercicio lo ideal es que no quedes adolorido. Bueno, obviamente si es tu primer día en el gimnasio es normal, pero la medida del ejercicio es que sea una cantidad de ejercicio por un tiempo prudente que tú disfrutes y que puedas seguir haciendo tu día a día normal sin necesidad de más nada, sin descansar adicional. Entonces en el ser humano ese umbral de disfrute del ejercicio está más o menos entre 20 minutos a una hora, dependiendo obviamente de la intensidad. Pero eso de hacer ejercicio 2 horas, 3 horas, pasarse todo el día una maratón o entrenando para triatlón, eso no es natural porque inflama el cuerpo. Se dañan los tejidos de las articulaciones, de los tendones, de los músculos y el sistema inmune tiene que ir a reparar esos tejidos y empiezas a distraer al sistema inmune gastando energía en reparación, en inflamación de esas áreas y distraes de la función de defender lo propio de lo extraño. Entonces, el ejercicio en su justa medida es muy importante. Tomar el sol. Debemos tomar el sol. ¿Por qué? Porque a través del sol es nuestra principal fuente de vitamina D. Los alimentos casi siempre, es muy poca la vitamina D que trae cuando uno no se expone al sol. Y por mucho más en esta época de cuarentena, que estamos más tiempo encerrados en casa, que no nos permitían, por ejemplo, al principio hacer actividad física al aire libre. Y lastimosamente, pues yo que ahorita vivo en Chía, pero pues en Bogotá y Chía no es que abunde mucho el sol en la mayoría de los días, en algunas épocas del año. Pero además de eso, el sol con sus rayos violetas, UVA, UVB y muchos otros espectros de la luz activan al sistema inmune a través de la vitamina D, pero a través también de mejorar la producción de energía de las mitocondrias por el estímulo lumínico. Ahora, las horas ideales para tomar el sol es antes de 10 de la mañana y después de 4 de la tarde, cuando la radiación ultravioleta dañina no es tan alta. Entonces, de 10 a 15 minutos de exposición en la mañana y de 10 a 15 minutos de exposición en la tarde es suficiente para poder lograr el estímulo inmunológico del sol. Ahora,
El sol también regula los horarios de sueño. Lo primero que debe hacer el ser humano cuando se levanta es ver la luz del sol. ¿Por qué? Cuando uno ve la luz del sol, el reloj biológico interno dice, en 14 horas me debo dormir. En 14 horas voy a empezar a producir melatonina, que es la hormona del sueño, y tiene que también que ver mucho con el sistema inmune. Pero en lugar de tomar melatonina, yo lo que debo hacer es exponerme al sol temprano en la mañana porque eso programa el reloj interno para producir melatonina en 14 horas. 14 horas es ¿qué quiere decir? Que si a las 6 de la mañana estoy viendo el sol, a las 8 de la noche estoy produciendo melatonina para que en 1 o 2 horas después me pueda dormir, y eso es lo normal. Tercero, baños de bosque. Hay estudios científicos, pues digo baños de bosque porque los estudios científicos en inglés se refieren a esto como forest bath, traducido al español literal es baños de bosque, es decir, exponerse a la naturaleza, conectarse con la naturaleza, el aire, el oxígeno activado que hay en la naturaleza, la radiación de campos magnéticos pulsados del planeta Tierra estimula el sistema inmunológico para que se balancee, el campo electromagnético de los árboles y de las plantas, y hay algo en la psiquis del ser humano que cuando está expuesto a la naturaleza pues le da tranquilidad, baja el estrés, mejora el sueño, pasan todas estas cosas y es importante. ¿Qué pasa con los que vivimos en las ciudades? Que olvidamos hacer esto. Rara vez pues, vamos a un bosque, a duras penas nos vamos a un parque a tratar de hacer algo de ejercicio allá, que es el mejor escenario, no en un gimnasio, sino en un parque. Pero se nos olvida que también visitar la naturaleza pura nos va a ayudar en nuestros procesos de salud y también de enfermedad. Ojalá, o lo que le digo a mis pacientes es 1 vez a la semana, usualmente el fin de semana, salga de la ciudad, vaya a algo de naturaleza y pase el mayor tiempo posible rodeado de naturaleza pura. Para muchas enfermedades sirve. Los azúcares y alimentos procesados duermen el sistema inmunológico. Y es importantísimo que un paciente con enfermedad autoinmune, por ejemplo, deje de comer alimentos procesados. Prácticamente cualquier enfermedad crónica, incluyendo el cáncer, debe dejar de comer azúcar. No el azúcar de las frutas, no el azúcar de que está incluida en un azúcar en una manzana para morder, eso no pasa nada. Tú puedes comer cualquier fruta natural, ojalá orgánica, siempre y cuando la muerdas, te la comas así. No hablo de los jugos de frutas, el contenido de fructosa ya sobrepasa lo ideal y activa hormonalmente la acumulación de grasa. ¿Por qué? Porque si tú quieres, por ejemplo, comerte mandarina, te antojas de mandarina, uno usualmente se come una mandarina, digamos máximo 2 mandarinas, ¿sí? Y se la come con toda la fibra que tiene la fruta. Pero si quieres tomar jugo de mandarina, te toca exprimir, 8 mandarinas para hacer un vaso. Por lo tanto, te tomas el azúcar en 8 mandarinas cuando te la tomas en jugo. Por lo tanto, lo ideal es evitar los jugos de fruta, inclusive si sean naturales, así no tengan azúcar añadida. Puedes comer todas las frutas, deberíamos comer frutas todos los días, al menos 2 o 3 porciones de frutas, pero sobre todo evitar alimentos procesados y azúcar blanca. Eso incluye el exceso de miel, el exceso de miel de agave, miel de cualquier tipo, así sea, entre comillas, una azúcar orgánica, es el contenido calórico sin contenido nutricional lo que deprime el sistema inmunológico y conclusión, 0 azúcar. Los edulcorantes naturales como la stevia sí se puede utilizar. El monk fruit creo que también es otro edulcorante que pues está en la lista de edulcorantes permitidos, pero lo que es la Splenda, el NutraSweet y todas esas cosas y bebidas sin azúcar o bebidas dietéticas no se deberían utilizar para el sistema inmune. Sigue la conexión. Lo llamo así en este aspecto para no decirle estrés, porque el estrés es la falta de conexión. ¿Conexión con quién? Contigo mismo, a través de meditación, al menos 2 veces al día.
10 minutos a 15 minutos en la mañana y en la noche, o cada vez que lo necesites, conectarte con la divinidad que hay en ti, dentro de tu corazón, dentro de tu alma, dentro de tu cuerpo, conectarte con la comunidad que te rodea, conectarte con tus seres queridos y conectarte con el planeta entero, con la naturaleza. Es la desconexión de todo esto lo que desajusta terriblemente el sistema inmune. De las cosas que más afectan es el estrés psicológico, el estrés emocional es lo que más afecta. ¿Por qué? Cuando uno tiene estos episodios fuertes en la vida, como un divorcio, que se muere un familiar, que te rompan el corazón, que se muera alguien que tú querías, que te despidan del trabajo, por ejemplo, durante esa época la producción de cortisol está tan alterada que impide que las células del sistema inmune que todos los días nacen sean entrenadas apropiadamente y tienden a salir a la sangre confundidas y pudiesen atacar el propio cuerpo. Y también se disminuye la efectividad con que atacan a los virus, parásitos, hongos y bacterias, y por eso cuando uno está triste o cuando está estresado, le sale el fueguito en la boca, que es un herpes, es una activación de un virus. Pero es la desconexión de ti mismo, de uno mismo, de la divinidad, llámenla como quieran, de la naturaleza, de los seres queridos y de la comunidad, enferma al sistema inmunológico. Importantísimo evitar tóxicos. En cuanto sé que tenemos muchas herramientas, jabones, champús, cremas dentales y muchas opciones para tener una vida libre de tóxicos o con menos tóxicos, pero lo más importante es el aire que respiras, el agua que tomas y los alimentos que consumes. Ojalá aire puro, sino tener un filtro de aire EPA en la casa, HEPA, que es una calidad de filtración del aire, un filtro de agua mínimo de cerámica con carbón activado para que puedas quitarle los químicos al agua. No basta con hervirla solo matamos bacterias, hay que pasarla por un filtro mínimo de carbón activado, y hay de todos los precios y de todas las marcas posibles. Y la comida, elegir ojalá todos los alimentos orgánicos. Sé que es más costoso, sé que es más, logísticamente no es tan fácil mantener ese estilo de vida. Yo lo que hago es tratar de ir al supermercado y primero llenar el carrito con todo lo orgánico que encuentre en el supermercado, luego con lo otro natural y cero alimento procesado es lo que está en el carrito de compras, y tomar todos los días glutatión en la noche en mi casa, porque pues todos los tóxicos de los agroquímicos, los tóxicos ambientales y los tóxicos del agua se pueden eliminar con el glutatión. Hacer enemas de café de vez en cuando, limpieza hepática de vez en cuando, sauna infrarrojo es súper importante para eliminar todos estos tóxicos, pero lo más importante es no comerlos, no tocarlos, entonces no echarse tantas cosas encima, en el cabello, en el pelo, en la piel, para evitar esa exposición. Identificar las sensibilidades alimentarias. Cuando uno tiene problemas en el intestino o una enfermedad autoinmune o una enfermedad inflamatoria, siempre hay permeabilidad intestinal. ¿Cómo es permeabilidad intestinal? Que en el intestino se hacen unos poritos y los alimentos mal digeridos pasan casi que directamente en contacto con el sistema inmune y este reacciona. Entonces, cada vez que uno come este tipo de alimentos, hay inflamación crónica y se puede manifestar en una migraña, en un dolor abdominal, en un dolor articular, en depresión o en una enfermedad autoinmune. En Colombia, ¿cuáles son las sensibilidades más frecuentes? La leche, el huevo y los frijoles, los cereales y el gluten son las más frecuentes, pero hay que hacer pruebas, test en los consultorios de los colegas, pues podemos hacer estas pruebas con una sola gota de sangre puede uno investigar a qué alimentos está haciendo sensible nuestros pacientes y poder retirarlos y reparar el intestino, porque siempre cuando hay una sensibilidad es porque en el intestino hubo bacteria, hongo, parásito que ha dañado el intestino. Remover microorganismos.
Lo primero que hay que hacer para calmar un sistema inmune es no ponerle más tareas. Entonces, quitar parásitos del intestino, bacterias malas, hongos, caries dentales, Helicobacter pylori, sinusitis crónica, cualquier infección crónica. Inclusive debería de hacerse unos exámenes de virus crónicos como el herpes 1, el herpes 2, citomegalovirus y virus de Epstein-Barr, que son virus que se pueden quedar con uno muchos años y décadas y mantener ocupado y polarizado el sistema inmunológico, permitiendo que pasen otras cosas. Y esto sí es tarea de un médico, que les ayuden a identificar cuál es su carga microbiológica persistente en el organismo. Lo más fácil es vayan donde el odontólogo a hacerse profilaxis cada 3 meses, porque la boca es de las partes del cuerpo que más aportan a una inflamación crónica. Amarse, súper importante. Las enfermedades autoinmunes, que es que el sistema inmune se empieza a autorrechazar, es porque el paciente no se ama, ¿sí? Obviamente, no porque no querramos, siempre hay una historia de vida ahí que te lleva a esos pensamientos malos. Consultar con colegas que hagan biodescodificación para encontrar esos traumas usualmente en la niñez o heredados, y salir de estos estados emocionales que no son armoniosos con el sistema inmune. Socializar también ayudan al sistema inmunológico, abrazar, dejarse abrazar, obviamente en contexto de confianza en los que estamos seguros que no tienen COVID, pero el sistema inmune ayuda mucho. Cuando uno recibe un abrazo, la oxitocina, que es la misma hormona que las mujeres producen cuando están en trabajo de parto, se libera con un abrazo. Y esa oxitocina es muy buena para el sistema inmunológico y eso se da en la socialización. Perdonar no tiene valor, no tiene precio. Perdonar a todo nuestro pasado para permitirnos estar en el presente nos va a ayudar muchísimo en nuestro sistema inmunológico. Y ahora, si quisiera tener una ayuda extra que garantice que mi sistema inmune esté funcionando bien, ¿qué puedo tomar? Lo primero y lo más importante, la vitamina D. Ya hemos visto cómo en esta pandemia de COVID los pacientes que tienen buenos niveles de vitamina D no es poco probable que vayan a unidad de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque la vitamina D es importante para unas células del sistema inmune que no permiten que se vayan todos para el ejército o todos para la policía. La vitamina D es esa modulación, ayuda a esa armonía en el sistema inmunológico y hay que tomarla. Pero cuando tomemos vitamina D, por favor, que esté junto con la vitamina K. ¿Por qué? Para que el sistema inmune reciba ese estímulo de armonización por la vitamina D, hay que utilizar buenos niveles o dosis altas de vitamina D, y siempre que la vitamina D esté acompañada de la vitamina K, nunca va a haber problema, va a funcionar perfectamente. Pues hay productos que pueden contener D y K al mismo tiempo, vienen gotas, seguro que también lo tienen en cuenta, y hay que preguntarle a su médico cuánto es la dosis mínimo, 2.000 unidades al día, que son 2 gotas de este tipo de productos, es como lo mínimo, pero hay personas que necesitan muchísimo más. Pregúntenselo al doctor y lo ideal es medirse los niveles de vitamina D. Otra vitamina súper importante es la vitamina C. Lo ideal es al menos 1.000 miligramos o 1 gramo al día, pero la vitamina C tiene el problema que entre más contenido lo tomemos por vía oral, más puede molestar el estómago porque es un ácido, es el ácido ascórbico. Lo ideal es que tomemos de 3 hasta 6 gramos al día, pero no todas las presentaciones de vitamina C para tomar le van a permitir a uno tolerar eso, porque da diarrea o da dolor de estómago. Entonces llegar a la dosis que es y de una fuente natural. Ahora, las frutas y verduras siempre pues, es la mejor fuente de vitamina C. Nosotros los médicos colocamos vitamina C endovenosa. Si tenemos un afán de armonizar rápidamente el sistema inmunológico, entonces podemos ir al consultorio y recibir una dosis por la vena de altas dosis de vitamina C. Lo ideal es que se reciba semanal por los primeros 2 o 3 meses y después quincenal y después mensual si tenemos la alimentación inapropiada. ¿Qué otros productos son importantes? La lactoferrina y el zinc. El zinc es un mineral natural que tiene que ver mucho en la respuesta del sistema inmune y la lactoferrina
ayuda a que en el intestino, sobre todo, no crezcan microorganismos en exceso o microorganismos maluquitos. Probióticos son importantes. ¿Cuál probiótico? No hay una marca que sea la ideal. Para mí los probióticos los mejores son los que vienen en sobrecitos. Entonces hay unas 3 o 4 marcas en Colombia que vienen en sobres, solo porque garantizan la estabilidad luego de un año de estar ahí metidos. Y en Colombia, como no se fabrican probióticos, sino que todos son importados, esto es importante. Cuando un laboratorio compra un probiótico, compra de lo que esté disponible, no sabemos cuánto tiempo ha estado en los anaqueles del fabricante, no sabemos cuánto se demoró en ese barco para traerlo para que sea más barato, no sabemos cuánto demoró en aduana, no sabemos cuánto duró en los anaqueles, por lo tanto lo ideal es que tomemos un probiótico que garantice eso. Ahora, hay probióticos naturales como el kombucha, el kumis, el kefir, estos alimentos fermentados pueden ser muy útiles como fuente de probióticos y naturales y con bajo costo. Y por último, el glutatión. ¿Por qué el glutatión? Porque el glutatión es la molécula por excelencia en la naturaleza que nos va a ayudar a desintoxicarnos de muchas cosas, de toda la exposición que todos los días, les garantizo, tenemos y nos exponemos todos. Solo por respirar este aire contaminado deberíamos tomar glutatión. El glutatión tiene la particularidad que debe ser acetilado y que debemos tomarlo con el estómago vacío, lejos de comidas, porque si no las enzimas del páncreas lo dañan o no permiten que lo absorbamos y haga su función. 1 o 2 capsulitas de glutatión antes de acostarse es una muy buena opción para mantener el sistema. Hay muchas otras cosas, sí, pero estas para mí son las más importantes, las que deberíamos hacer. Entonces, en conclusión, debemos permitir la salud y evitar la enfermedad. Para permitir la salud tenemos vitamina D3 con K2, vitamina C, zinc, lactoferrina, probióticos y glutatión, el estilo de vida saludable con sueño, ejercicio, baños de bosque, meditación, amarse, perdonar y socializar, una alimentación orgánica, un aire de calidad y agua de calidad. ¿Y cómo evitamos la enfermedad? Evitando el azúcar, alimentos procesados, evitar o favorecer la eliminación de tóxicos ambientales, identificar y remover microbios, controlar la inflamación, identificar sensibilidades alimentarias que estamos ocultas y pues apoyarse en un colega, en un médico que pueda ayudarlos a identificar todo esto. Y con todo esto, mis queridos oyentes, ha sido para mí un placer poder darles estas recomendaciones. Creo que el médico debe ser un guía, no es el que tiene la responsabilidad de sanar. El que tiene la responsabilidad de sanarse es el paciente. El médico solo es un guía. El paciente es el médico soñado, no es el médico mismo. Por lo tanto, apropiarse de la responsabilidad de su sanación no tiene precio. Eso es lo que todos los pacientes deben ser. Lo que deben utilizar a los médicos es como guías, que tenemos más conocimientos y herramientas para personalizar las recomendaciones. Con esto entonces termino. Muchas gracias. Aquí les dejo mis datos. Este es el teléfono de las citas en mi consultorio. Ahorita solo estoy haciendo citas virtuales. Estoy fundando un nuevo centro que se llama Centro Latinoamericano para el Avance de la Medicina y mis redes sociales de Instagram es @médicofuncional. Con esto me despido. Muchas gracias y quedo disponible para preguntas. Efectivamente, doctor Galvis, pasamos a la etapa de las preguntas, pero antes quiero contarle a toda nuestra audiencia que vía mail enviaremos la grabación de las conferencias a todos los asistentes. Por favor, guarden nuestro email para que este envío no llegue a la bandeja de spam. Como lo ven en nuestra pantalla, nuestro contacto es info@fantasalud.com. Muchísimas gracias, doctor, por tan interesante conferencia. Creo que muchos aprendimos aquí bastantes truquitos y cositas que tenemos que empezar a cambiar en nuestra vida diaria. Me alegro mucho. Por aquí empecemos con las preguntas. La señora Pilar Rueda dice, ¿por qué a pesar de estar tomando vitamina D y otros componentes se puede sufrir de herpes zóster? El herpes zóster es un virus que vive dentro del cuerpo. Para poder eliminar el herpes hay que hacer muchísimas cosas y es una de los virus más difíciles de tratar.
Hay que tener todo este estilo de vida, hay que tenerlo y garantizarlo, pero mantener el cuerpo lo más alcalino posible y armonizar el sector del sistema inmune que va hacia matar a los virus se debe hacer. Para el herpes zóster es importante las dosis de vitamina D endovenosas, altas dosis de vitamina D, tener el sauna infrarrojo o exponerse al calor para que el cuerpo le dé fiebre y responder. Hay cosas como el ácido láurico, la equinacia homeopática se puede utilizar. El extracto de semilla de pomelo también puede ayudar. Y hay muchas otras cosas, pero pues ya eso es otras recomendaciones muy personalizadas en cada caso. Pero son tratamientos largos, de meses, eso no hay nada mágico que uno pueda tomar una semana y ya me libré del herpes. No, toca hacer tratamientos largos, hay pacientes que demoran hasta 2 años en tratamiento para poder liberarse de estos virus crónicos. Interesante, doctor. Por aquí hay otra pregunta. Buenas tardes, en este momento tengo dolor en la vesícula. ¿Qué es bueno para eliminar naturalmente los cálculos? Bueno, hay una limpieza hepática que debe ser también, ojalá guiada por un médico, pero hay un libro que se llama La sorprendente limpieza hepática del doctor Andreas Moritz, en el cual, resumidas cuentas, el paciente se toma de lunes a sábado 1 litro de vinagre, pues de una preparación de vinagre de manzana o jugo de manzana, si no es diabético, no sufre con el azúcar, de lunes a sábado todos los días 1 litro, en una dieta vegana de lunes a sábado. El sábado en la tarde se almuerza hasta las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde se toma un vaso de sulfato de magnesio para abrir la vía biliar y dar diarrea. A las 8 de la noche se repite y a las 10 de la noche una taza de aceite de oliva con zumo de limón. Toda la noche va a estar muy cerquita el inodoro y al día siguiente vuelve a tomar sulfato de magnesio y con este se llama la limpieza hepática del doctor Andreas Moritz. Se pueden sacar los cálculos. Ojalá que puedas conseguir el libro o si no, guiarte con un médico que te pueda entrenar muy bien y saber si no hay ninguna contraindicación para hacerlo. Recuerden que los datos están aquí, ahorita se los dejamos en un ratito en pantalla para que los vean, para que contacten al doctor si quieren saber un poco más acerca de él. Aquí dice, ¿cuáles son las enfermedades autoinmunes y por qué se llaman así? Las enfermedades autoinmunes son enfermedades en las cuales el sistema inmune se confunde o empieza a atacar tejidos propios u órganos propios del cuerpo pensando que está atacando otra cosa. Se pueden producir y siempre se producen porque hay una carga tóxica alta, porque hay una carga microbiológica alta, usualmente de virus crónicos. Me faltan los nutrientes para que el sistema inmune esté balanceado, como la vitamina D, los omega 3, porque tengo estrés oxidativo o inflamación crónica, porque estoy desconectado, o sea, esta parte que hablamos ahorita de la conexión con todo, y hay componentes emocionales o energéticos que también hay que trabajar, investigar, y es la combinación de todo eso lo que hace que se manifieste en una enfermedad autoinmune. Y son esas como el lupus, la artritis reumatoidea, esclerosis múltiple, esclerodermia, psoriasis, rosácea, pues hay muchísimas, como 70 y pico de enfermedades autoinmunes. Se detectan anticuerpos contra el cuerpo propio y así se hace el diagnóstico. Ok, doctor. Dice por aquí, buenas noches, gracias por compartir sus saberes. Una pregunta, ¿cualquier persona puede tomar glutatión? ¿Dónde se consigue? Sí, el glutatión en general no tiene contraindicaciones y en las dosis que recomiendo, que es de 1 a 2 cápsulas, usualmente no hay ninguna contraindicación y hablo en adultos. Inclusive yo tengo una niña de 2 años y cada vez que se deja se lo doy, se lo mezclo en cualquier bebida. No láctea, obviamente, en cuanta deben tenerlo, que es glutatión acetilado. Entonces pueden preguntar pues allá en cuanta. Listo. Por aquí dicen 1000 gracias, hay muchos agradecimientos para el doctor, muy gracias por esta charla, excelente charla. ¿Cómo se hace un enema de café, doctor? El enema de café, uno primero tiene que comprar café orgánico de tostión media, inclusive hasta más verde mejor, pero pues cualquier café orgánico sirve. Uno hace
750 mililitros de agua o 500 mililitros, que es medio litro, 4 cucharadas de café orgánico, lo deja hervir, lo deja reposar y lo cuela, ¿sí? Y esa agua uno puede comprar en cualquier farmacia algo que se llama bolsas para enemas, se llama bolsas para enema Trabat, que son bolsas vacías, entonces uno echa ese coladito de café ahí, se acuesta a medio lado derecho, siempre tiene que ser del lado derecho, y la bolsita tiene su manguerita, ya sabemos por dónde se coloca, y se abre la valvulita y deja entrar uno el café, el agua con café, y la tiene que tratar de retener por 15 minutos mientras está ahí acostado del lado derecho. Y luego lo suelta. Es más o menos a grosso modo cómo se puede hacer uno enema de café. Supongo que en internet debe haber muchísima información al respecto. Listo. Y creo que esta sería la del cierre, porque es muy importante y creo que todos queremos saber algo. Si hay algo adicional que nos recomiende para el tema del COVID, dice para el COVID, pues sabemos que todos los pasos anteriores nombrados durante la conferencia son importantes, pero algún tips. Mira, yo por la frecuencia que he encontrado la deficiencia de vitamina D en todos mis pacientes, yo creería que si no están tomando vitamina D hoy para COVID, tomen vitamina D. Háganse lo ideal es que se hagan niveles de vitamina D, vayan donde un médico que le pidan examen de vitamina D y que lo suplemente, pero si no, de estas gotas de vitamina D3 con K2, mínimo 2 goticas en adultos, 2 goticas diarias es lo mínimo, ¿sí? Eso va a ayudar a empezar a subir los niveles de vitamina D, porque para el COVID encontrarse a un paciente con baja niveles de vitamina D es lo que él quiere, pues para hacer estragos. Cuando uno tiene buenos niveles de vitamina D, es más difícil que se vuelva una enfermedad severa y grave. Doctor, en nombre de Juanfe y de todos los asistentes, te ofrezco las gracias por compartir su tiempo y conocimientos en este espacio. No, que muchas gracias a ustedes, me gocé muchísimo la conferencia. Nosotros también, estoy segura de eso. Y a todos los asistentes, nuevamente gracias por compartir este taller con nosotros. Esperamos nos puedan acompañar en el próximo webinar, es en el mes de mayo, y es de cómo aprender a tener un sueño reparador y de cómo tratar diferentes trastornos del sueño. Tengan todos ustedes una muy feliz noche.